Estamos en el aire y Susana, bueno, pasó la nota con Árbol, vayan a verlo si tienen ganas de ver una linda banda. Este sábado en el Güemes. Ahora está el Ati. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Bien, bien. La verdad que cuando Acá. llegué, justo Ahí. fíjate que bien direccionado. Sí, fíjate que Hay algunas complicaciones. te vas a escuchar Sí. bien y todo cuando... Sí. Es elemental, Watson, diría Sí. Hall. Sí, porque la gente No, tiene que escuchar sí, bien, la la gente gente tiene que que está escuchar del otro bien. lado. No, pero volviendo a lo anterior brevemente, me llamaba la atención la nota que hacían, porque yo te decía antes de que comience la nota que si bien no escuchaba la banda particularmente, me retrotrajo algunos momentos de la explosión del género, de estos géneros musicales, Ajá. ¿no? La Vos década le del dijiste 2000. rock chabón. Sí, despectivamente se conoce como rock chabón. Digo, Sí, pero pero- yo fui parte de esa música, Claro. no me entiendo, digamos, con Los que éramos exterioridad. rolingas no nos molestaba que eligieran rock chabón, porque era lo que nos identificaba. Claro. El tema, yo te voy a confesar algo y no tengo drama de decirlo al aire. No era rolinga, mis amigos eran más punk y yo les mentía y escuchaba esta música En tu casa. en la intimidad. Mirá vos. En la No lo puedo intimidad. creer. En la intimidad. ¿Y qué decías que escuchabas? No, Punky. lo que pasa que en casa se escuchaba, yo tengo un hermano mayor. Vos compartís mucho los Smiths, te veo, Sí, ¿no? sí, Te veo sí. más esa onda alternativa, Sí, medio... lo que pasa muy que de chico de ciudad, del centro, te diría yo, pero es un prejuicio mío. Eso fue, hay algo de eso, yo también creo que hay algo de eso, pero quiero admitir que fue de grande, ya llegado a los 18, cuando sentí justamente que toda esa etapa que a mí me había gustado Ya estaba quemada. se había quemado. Está bien, hay que quemarlas. Que había asociado incluso no solamente, no sé, con lo estrictamente instrumental, sino también con experiencia de vida. Yo me acuerdo de haber escuchado mucho Las Pelotas, haber escuchado mucho el recorrido del Indio Solari que había editado Porco Rex, y me acuerdo que estuve a nada de ir a La Plata a ver la Ajá. presentación del disco. 2005. 2005, éramos un grupo de pibes, digamos, que jugaban a pelota y demás. Vamos, para el próximo programa vamos a traer 2 rolingas al estudio y vamos a hablar Pero con ellos. no curtía la estética. Claro. Me parecía mucho la No, estética. yo de chico sí, después ya dije, no, hay que bañarse. Claro. Y me empecé a bañar. Pero vos ibas a la cancha también, hacías esa articulación, ¿no? Sí, no iba Claro. tanto a la cancha, pero sí tenía mi club, mi cuadro. Y Claro, yo iba re. Yo tenía mi Sí, morral, sí. trataba de hacerme flequillo con los rulos, Había pero un bueno. diálogo ahí. Sí. Nosotros íbamos a ver, Es que era el rock barrial, Claro. era el aguante claro, total. puesto en el rock and roll, porque también Total. estaba la cumbia barrial, que Total. era Yerba Brava, que también Total. era de los trapos, Sí, estaba el sí, punky sí, total. barrial y estaba todo. Nosotros íbamos a ver a Douglas, bueno, yo iba mucho a Avellaneda a ver Independiente, pero mis amigos iban mucho a ver Douglas Hay de Pergamino, que jugó, que se iba a B Nacional y Sí, demás. hizo primera Y también. ahí había como ambiente rolinga mal. Claro, y sí. Mal. Los A trapos tenían la lengua Stone. Mirá y cómo demás. te lo linkeo, pues estamos hablando de los 90, donde se formó todas estas bandas y un poco de lo que nos viniste a hablar vos hoy es de los Sí, 90. un poco de los 90. Porque hay que decirlo, había como una reivindicación del menemismo, un menemismo tardío en un sector grande de la política, con su eje nada más y nada menos que en el presidente Milei, que inauguró un busto y todo, toda la bola. Sí, casualmente así más o menos pensaba arrancar. La semana pasada se inauguró en el salón principal de la Casa Rosada un busto a Carlos Saúl Menem. Yo no tengo ninguna dificultad con nombrarlo, no lo asocio con el Tocate. infortunio y con la mala suerte, porque ha sido muy exitoso en su carrera política Menem, de modo que no sé si es mala suerte. Por lo Claro. menos en los objetivos que alguna vez se planteó los consiguió casi todos. Si tenés mala suerte porque sos medio boludo, ¿no? Porque Menem exista. Claro, A él le no fue porque bien. exista Menem. Pero sí es cierto que la semana pasada colocaron un busto. Mira, me puse a escuchar con atención lo que dijo Milei en la presentación. También cabe recordar que estuvo su hermano Mirá que vos presente. acá podés traer audios, videos, lo Bueno. que quieras compartir. ¿No te lo bajan? No, ¿Te lo audio de Milei no. No tiene derecho la Porque palabra del estaba el presidente. video, está bien. No te lo bajan. Todo lo que es Perfecto. presidencial, todo eso va. Perfecto. No, les decía, digamos, estuvo presente su hermano Eduardo Menem, que ahora anda dando vueltas también. Zulemita, que es novia del expresidente de River, Sí, también, que Donofrio. ha vuelto a la palestra pública de la sociedad argentina. Estaba Karina Milei, estaba Martín Menem, que es jefe de Es la el hijo Cámara de de Eduardo. Diputados, que es el hijo de Eduardo. Es decir, estaba toda la familia, digamos, Bueno, liberal. Había una escena, cuando abren las sesiones legislativas, había una escena de toda la familia Menem en un palco cantando La casta tiene miedo. La casta tiene miedo. Eso también es muy curioso y expresa bastante el grado de irracionalidad que estamos atravesando, como para sentir que la familia Menem, con sede en La Rioja, no pertenecería, de acuerdo al concepto que se está entendiendo de casta, ¿no? Que no pertenece la familia Menem a la casta. Bueno, durante su discurso, Javier Milei dividió en dos partes el discurso. La primera parte se refirió a lo que él entiende que son los atributos, digamos, o
digamos, las cosas importantes que hizo Menem en materia política y económica, se refirió puntualmente a aquello que le obsesiona, que es el déficit fiscal, es decir, la relación entre lo que entra y sale del Estado, la reducción del gasto público, al gasto celoso de las cuentas públicas y sobre todo al proceso de privatizaciones que le trajo algunos beneficios, sobre todo para acumular reserva de dólares y llevar adelante la política de la convertibilidad, que sobre el final de la década de 90, después en otro momento... ¿Vos podés simplificar hasta el extremo para explicárselo a la tía de Fantino lo que fue la convertibilidad? Me gusta que Fantino haya inaugurado eso. Sí, bueno, obvio. básicamente la convertibilidad es la idea de que se puede cambiar un peso por un dólar. Sin embargo, para poder lograr que el peso argentino tenga la paridad, es decir, que valga lo mismo que el dólar, hay que acumular la suficiente cantidad de dólares en las reservas del Banco Central para que la distribución de pesos en la calle equipare a lo que tenemos, digamos, a modo de ahorro, de reservas, de valor, ¿sí? Entonces, ¿cómo se consiguió eso? Es parte de la política menemista. En parte se consiguió durante la primera etapa con la privatización de las empresas públicas. Ahí estuvo la privatización de la telefónica. Mirá que tu cámara, yo veo que estás bien, es aquella. Ah, bueno. Perfecto, te la tiro. Bien, ¿ustedes quieren que hable más a la cámara? Después no, porque yo pensé que estabas viendo vos ahí, a la cámara acá, esta. No, está bien, nada. Está bien. No, entonces decía... eso en parte, a partir del 92, se logra fundamentalmente con las privatizaciones que representaron para el Estado argentino un activo de dólares muy importante. Esas privatizaciones concretamente son la venta de activos del Estado públicos, por ejemplo Entel por un lado, pero también Aerolíneas por el otro, y son negociaciones con empresas que obviamente pagaron por la venta de esos activos y a través de ese pago el Estado argentino se hizo con un buen volumen de dólares que fueron a parar. Pero en definitiva Gatti era un acuerdo político, decirle, che, entre Argentina y Estados Unidos, que es el que emite los dólares y el que puede poner el precio, decirle, che, vos poneme 1-1 y yo te prometo que te voy a vender todas estas cosas, porque cuando se puso 1-1 no estaba todo vendido, era como una promesa del gobierno de decir, te prometo que voy a hacer. En realidad la garantía de eso fue algo que tiene absoluta actualidad y tiene relación con lo que vamos a ver ahora. En el año 89 la hiperinflación de Alfonsín estaba generando un descalabro importante y obviamente tuvo sus repercusiones sociales. Hay que tener en cuenta que la escalada de precios en los últimos años, después de 2 intentos de programas de estabilización de Alfonsín, fracasaron rotundamente y la hiperinflación durante todo el año 89 generó que Alfonsín tenga que adelantar el paso de mando, ¿sí? El candidato del PJ, el candidato del peronismo era Menem, que le ganó en la única interna que tuvo el peronismo a Antonio Cafiero, y no era el candidato con más expectativas o con más oportunidades. Cafiero era el candidato. Eso es muy loco porque a nosotros nos cuesta verlo. Claro que porque sí. Porque es como que hoy en día Graboy le haya ganado la interna Massa. Así es, exacto, es lo mismo. No en comparación ideológica, sino en lo difícil que en era la competencia electoral. En la competencia electoral. Sin embargo, para que finalmente se produzca el traspaso de mando de manera adelantada, porque la inflación por un lado no cesaba y se empezaban a dar algunos problemas sociales, sobre todo el saqueo, Menem le pide al radicalismo que solo para adelantar las elecciones que estaban previstas para diciembre y finalmente se hacen en julio, el radicalismo tiene que aceptar un paquete de medidas que va a votar el Parlamento, y de hecho lo termina haciendo para la altura de septiembre del 89, que es la reforma del Estado y la reforma económica, que sería la ley bases de Menem. ¿Sí? Ese es el punto en común que hay. Menem le dijo, mira, yo agarro antes, pero dame esta posibilidad. Que es un poco lo que hace Milei, pero ya arrancó Milei, digamos. No es que hubo un acuerdo con el gobierno anterior y decir, che, déjame todo esto listo. Lo tiene que hacer ejerciendo. Yo creo, mira, hoy cuando preparaba la columna pensaba en similitudes y diferencias. En principio podríamos arrancar en todo caso por las diferencias. Bueno, sin lugar a dudas, Menem contaba, por un lado, con el apoyo del PJ, era el candidato que había ganado en la interna del partido. Tenía gobernadores, tenía parlamentarios y a la vez también contaba con el apoyo de todo el aparato del radicalismo, que todavía seguía siendo muy fuerte en las dos cámaras, de modo que en la medida, como decía antes, aceleró el traspaso de mando de diciembre a julio, se garantizó también en las cámaras el apoyo del radicalismo. Eso es un elemento muy importante que Milei no tiene. Incluso Milei lleva 6 meses sin lograr finalmente sancionar la ley bases, y eso, entre otras cosas, se debe porque es minoría parlamentaria, es minoría en Cámara de Diputados y es obviamente también minoría en la Cámara de Senadores. Sí, no vamos a contar el poroteo ni nada porque acá no hacemos periodismo de minuto a minuto, pero sí me interesa, es decir... ver la composición. Sí, no tanto la composición, sino como que el menemismo estaba en una ola neoliberal a nivel mundial, caída del muro, etcétera, etcétera. Dijeron, bueno, vamos a avanzar. Ahora Milei
Esa es la segunda diferencia, Claro. casualmente. Me parece que Menem no solamente cuenta con el apoyo y el respaldo político de todo el establishment, sino que a la vez también la caída del muro de Berlín y el fin de la polaridad del mundo entre el bloque soviético, los comunistas y el Estado occidental o el mundo occidental, hace que el único camino posible para llevar adelante cualquier gobierno, y sobre todo en el tercer mundo, es la reforma del Estado y es aplicar los principios de lo que se conoció, y yo la vez pasada lo decía, el consenso de Washington, es decir, Bueno, tal cual. flexibilidad y falta de regulación para las ganancias empresariales, Pero vos- flexibilidad impositiva, administración fiscal celosa. Esto básicamente es no tener déficit fiscal, no gastar más de lo que se tiene. Todos estos son puntos del famoso consenso de Washington, que es la carta fundacional del nuevo mundo después de 1990. pareciera como cualquier programa político de un candidato a presidente de las elecciones pasadas. Claro que sí. Y ahí hay un elemento llamativo que yo sé que a vos te va a gustar. Para el año 92... Porque a mí me gustan los detalles llamativos. Para el año 92, después de varios intentos fallidos, hay que tener en cuenta que pasan 2 ministros de Economía en la gestión de Menem. Arriba en el 92 Cavallo, pero Cavallo, además de haber sido presidente del Banco Central de la Argentina durante la dictadura, Cavallo es un cuadro político y es un pensador muy importante de un partido que le brindó su apoyo, del cual también Milei tiene contacto, también lo tiene Luis Esper, que es nada más y nada menos que la Unión de Centro Democrático, popularmente conocida como la UCD, que es el partido libertario liberal que se incorpora al gobierno de Menem y al peronismo y que es un elemento muy importante para pensar todas las políticas que tuvo Menem durante sus dos gestiones. Es como la digievolución al revés. De estos liberales salió una digievolución que son los libertarios, que son como un sector más radicalizado, extremo. Pero de que los- en cierta medida se peroniza. El padre Bueno. fundador de ese espacio político es Álvaro Segray, que había tenido participación en la Revolución Libertadora del año 55, había también tenido participación como ministro de Trabajo de Frondizi en la década del 60, pero también había participado como embajador de los Estados Unidos del gobierno de Onganía, la dictadura que se conoció como Revolución Argentina, es decir, un prontuario importante. Y la hija era nada más y nada menos, también Álvaro Segray, pero María Julia, que Sí, fue desfiló una- por Comodoro Pi, tuvo una enorme No, cantidad no, de juicios. tuvo un protagonismo, Tuvo un protagonismo muy durante importante. el menemismo y después también. Bien, esas son las diferencias, ¿no? El contexto internacional, el No, apoyo pero a vos las fijate que instituciones. cuando Menem lanza sus ley bases, hasta los Kirchner eran privatistas. Ujú. En Santa Cruz, digamos, Es privatizó. el clima de época. Era clima Ahí de no hay un época. debate dentro Ahora del le peronismo. toca a Milei Hay un debate enfrentarse a muy una interesante tendencia dentro del peronismo. estatista. Sí, pero hay una diferencia muy interesante dentro del peronismo. Abro un pequeño paréntesis que pasa por discutir si el peronismo pasa un poco por respetar los atributos de dirección que tiene el mismo Perón, que es el carisma, que tranquilamente se puede percibir en Menem, y la capacidad de interpretar el contexto internacional, que también se le puede adjudicar a Menem, A la gente. o si el peronismo son las 3 banderas, las 20 verdades, etcétera. No, una cuestión entre el culto al líder y la cuestión más programática. Es una diferencia, un debate que hay en la cultura del peronismo que se abrió a partir del menemismo. Pero para ser más o menos rápido, no quiero olvidarme tampoco que esto lo hemos charlado varias veces, las similitudes. En principio, me parece que lo que tiene Menem, que también tiene Milei, es compartir el diagnóstico que el Estado es un obstáculo del crecimiento de la economía. Y en la medida que el Estado es un obstáculo del crecimiento de la economía, es importante llevar adelante todas las reformas que sean necesarias para desguazarlo. En la medida que el Estado pierda sus resortes en la sociedad, su intervención en la sociedad, el crecimiento de la economía se da de hecho. Es lo que señala Milei permanentemente. Por eso, al igual que Menem, sostiene la necesidad de llevar adelante privatizaciones, o bien de llevar adelante sin la necesidad de reformas de envergadura como hizo Menem, llevar adelante una caída sistemática de la inflación, ¿sí? A costa de un ajuste fiscal feroz. ¿Qué es un ajuste fiscal? Bueno, esto es lo que está pasando en todas las provincias, que es un incremento del transporte, es un incremento de las tarifas de la energía, es una reducción significativa de la emisión monetaria, con lo cual el costo de vida en líneas generales tiende a crecer. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Ahora nosotros observamos que la inflación cae, pero al mismo tiempo también lo que vemos es que lo que cae es el poder de compra de los salarios, con lo cual es un poco, ¿cómo decirlo sin utilizar un adjetivo que no suene mal, sin ánimo de descalificar, pero puede bajar la inflación, pero eso no quiere decir que la situación de la gente mejore mucho, porque la relación entre salario y costo de vida también está cayendo.
Y esto es lo que está desatando, entre otras cosas, el conflicto en Misiones. No sé si tuvieron la posibilidad de verlo. Conflicto policial. Que es un conflicto y que docente. compromete a varios trabajadores estatales, entre ellos nada más y nada menos que la policía, que está quemando gomas como si fueran piqueteros. Y a eso se ha sumado también toda la planta docente de la provincia de Misiones, que también está salarialmente atrasada. Esto en parte se da por un incremento, por ejemplo, de la tarifa de transporte. Bueno, el menemismo no tuvo este nivel de conflictividad incipiente hasta entrados los 93, 94, 95, El nivel de conflictividad de Menem viene después de lo que se conoció como efecto tequila en el 95, que es un golpe financiero de una crisis que ocurre en México, pero eso repercute en la Argentina, sobre todo porque empieza a agotarse las reservas de dólares, que por un régimen, digamos, de administración del flujo financiero, empiezan a los dólares destinados a la inversión y que son el soporte de la emisión de moneda, empiezan a fugarse después del 95-96. ¿Por qué? Bueno, en parte empiezan a fugarse porque la economía argentina tampoco muestra demasiados signos de crecimiento. No Hay alcanzó. que tener en cuenta que lo que comparte también Milei y Menem, que estuvo en la reforma de Menem y que también está ahora en la ley base dentro de lo que es el sistema de grandes inversiones, El RIGI. es el famoso RIGI, es la eliminación del incentivo o la promoción a las industrias locales. Con lo cual ahí vamos a tener un conflicto muy grande porque sobre todo en la región, en la parte sur, diría, de Rosario, de la provincia de Santa Fe, nosotros ahí tenemos una enorme cantidad de industrias que emplean a mucha gente, que son autopartistas o que producen bienes transables, digamos, de la vida cotidiana, heladeras, aires acondicionados. Todo ese sector no va a entrar, no solamente que va a dejar de recibir subsidios, sino que a la vez tampoco va a entrar dentro de este marco normativo que facilita la inversión, con lo cual, frente a la caída del consumo, va a dejar de producir, va a caer la actividad. Ya está ocurriendo incluso en el sector industrial. Y en la medida que cae la actividad, o bien caen los salarios y empiezan los despidos sectoriales, o bien directamente la empresa se va hacia otro lugar donde obtenga una mejor competencia. Sí, bueno, te recomiendo, para ir cerrando, una entrevista que le hicieron a Madanes Quintanilla, el dueño de Aluar y de Fate. Total. Se le hicieron estos días, para que salga a hablar un tipo así, quiere decir que algo... Salió a decir que el RIGI no está en contra, pero tienen que darle los mismos beneficios impositivos a las producciones locales, y quiere contar una anécdota de cuando formaron Aluar y Fate, los abuelos de él y el padre, y dice, cuando armamos Aluar, que está en Puerto Madryn, está en la costa atlántica, dice... Era muy difícil porque había que armar una represa en los Andes, hacer todo un tendido y armar un puerto en la costa atlántica de punta a punta y era muy difícil. Y el que lo entrevista, que es un grupo de emprendedores, empresarios, pymes, qué sé yo, le dice, ¿y el Estado cuánto participó de eso? Y el Estado hizo la represa, el tendido eléctrico, el puerto... Y encima había promociones una promoción industrial para industrias locales de años 60, ¿no? Claro. O sea que, quiero decir, Aluar tranquilamente podría darnos a nosotros regalías, porque en definitiva todo lo que hizo falta alrededor de eso lo armó el Estado. Seguro, esto ocurrió lo mismo, y como para ir cerrando, ocurrió lo mismo con el gasoducto Néstor Kirchner, que creo que fue de Río Negro hasta Bahía Blanca. Fue el Estado el que le pagó a Techín, que es la única empresa, por otra parte, que puede producir ese gasoducto, que le pagó con la nuestra contribuyente, le pagó el gasoducto para que Argentina pueda posicionarse como un exportador de gas no licuado, pero que a la vez también eso tenga un impacto en la tarifa de gas, que no lo está teniendo. Respecto al RIGI, para linkear con los 90, y con esto cerramos, es un marco normativo que establece una serie de beneficios aduaneros, monetarios y fiscales o impositivos para grandes inversiones que son desde 200 millones hacia arriba. Por eso es que las pymes o pequeñas empresas, tomando en consideración ese monto, dicen que quedan fuera. También el complejo agroexportador dice que queda fuera por el volumen de inversión. Pichetto dijo algo muy interesante, y me estoy levantando porque ya en dos columnas mencioné a Pichetto, pero Pichetto dijo algo muy interesante que la ley no dice y clarifica bastante. Es el rayo peronizador, guarda. Sí, clarifica bastante. Y dice, fíjense que esta ley solamente aplica a tres sectores de la economía y de la producción argentina. La producción de gas, la producción de minerales, con un capítulo aparte para el litio, y la producción de petróleo. Entonces, en función de eso podemos concluir... Ojo que Moreno tampoco habla mal del RIGI. Si lo escuchás bien, viste que Moreno está 24 horas. 24 horas.
No habla mal del RIGI. Podemos concluir que hay un intento de reprimarización de la economía. Reprimarización concretamente significa solamente van a ser rentables aquellas actividades directamente vinculadas con los sectores productivos más activos, insisto, el petróleo, el gas y la minería. Esos sectores generan un nivel de empleo muy muy bajo, incluso en el último tiempo con o sin régimen de promoción su nivel de empleo se mantuvo estable y es bastante bajo, y a la vez tampoco por lo que vendría a establecer el RIGI, tienen libertad absoluta para manejar divisas, tienen libertad absoluta para no pagar derechos de exportación, para no pagar derechos de importación, y obviamente para, con las regalías que obtienen de la producción, volcarlas a distintos o a otros sectores de la economía argentina. Con lo cual, lo de Milei vendría a ser una reprimarización, insisto, feroz de la economía, basada puntualmente en 3 sectores, con un nivel importante de desempleo, con un régimen de libertad financiera muy importante para entrar y sacar dólares. Por eso se habla del peligro que implica el blanqueo que sugiere también la ley Bases, porque entre otras cosas no tiene un control estricto de dónde provienen los capitales. Acá podría cualquier banda narcocriminal ingresar a la vía legal los dólares que obtienen por su actividad, y a la vez, insisto, genera muy muy poco empleo. Presten atención si tienen ganas y un poco de estómago, y con esto cierro. En la tapa del libro que va a presentar Milei el día 22 en el Luna Park tenemos una foto de Cuba en el margen inferior y tenemos en el margen superior una foto de Singapur. Traten, y para en el próximo encuentro lo hablamos, traten de averiguar cuál es el orden económico y político de Singapur, y más o menos nos vamos a hacer una idea hacia dónde vamos. Señoras, señores, el Ati completísimo del menemismo al RIGI, similitudes, diferencias. Nos vemos, Ati, el próximo lunes. El próximo lunes vengo a comer choripanes, me comprometo al aire, Perfecto. porque son los 100 programas, me parece que amerita. Ameritan choripanes. Negrito, dejanos con un poquito de música. Ya está en los estudios Juan Nemi. Allá vamos con la entrevista con él, Ya venimos.